Iglesia Misión Evangélica Príncipe de Paz presentan un espacio de enseñanza bíblica. Oramos porque este tiempo sea de edificación para su vida. Hoy quiero compartir con usted una bendita palabra. Vaya a su Biblia, tome a su familia, unámonos en este momento para poder de alguna manera extraer el mensaje y la enseñanza de la palabra de Dios para nuestras vidas. Es un privilegio para mí servirles de esta manera, así que lo invito a que vaya a Apocalipsis capítulo 2 y su versículo 18 en adelante. Vamos a leer la bendita palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificado a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente, el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tienes o lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y les daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, esta mañana, Señor, pido el favor y la gracia de tu Espíritu para que lo que hoy pueda exponer en este bendito lugar, Dios mío, y a través de este medio de comunicación, Padre, pueda ser de edificación, pueda ser de reflexión para nosotros y pueda traer una enseñanza que podamos ponerlo en nuestra vivencia diaria, Señor. En el nombre de Jesús te ruego que nos ayudes a entender tu palabra y aplicarla a nuestra vida, Señor. Con todo mi corazón te lo suplico y te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana, Dios me permite poderme dirigir a usted y a cada uno de los televidentes amados. Hoy quiero comenzar con un pensamiento importante. La iglesia debe tener o retener la sana doctrina y mantenerse fiel hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo o hasta que la muerte nos sorprenda. Es la clave para que como iglesia nosotros podamos reflejar lo que Cristo es
y lo que ha hecho en nuestras vidas. Mis amados hermanos, podemos ver un mensaje interesante que el Señor le dirige a la iglesia en Tiatira. Tiatira representa la iglesia de la Edad Media o los años oscuros de la iglesia. Un periodo en el que la situación en la vida espiritual era un desafío para cada creyente. Por eso en esta hora quiero titular en esta bendita mañana esta enseñanza: el Señor juzga a los que ceden a la corrupción. Mi amado, Dios tiene un trato especial con su iglesia, y a cada época de la iglesia Dios tiene una palabra, un mensaje para cada uno de nosotros. En el tema general de esta enseñanza que hemos iniciado y estamos dando continuidad, estamos hablando de un mensaje para la iglesia de todos los tiempos. Y hoy nos corresponde ver cómo el Señor juzga a aquellos que hacen componendas o permiten la corrupción en su seno. Déjeme decirle, hermano amado, que la iglesia de Tiatira, a pesar de lo que el Señor elogia en ellos, a pesar de lo que el Señor exalta en cuanto a virtudes que esta iglesia tenía, también hay cosas interesantes por las cuales el Señor le amonesta. Y hay algo que me llama poderosamente la atención. Tiatira significa flaqueza convertido en fuerza. Flaqueza convertido en fuerza. Es la iglesia que prevaleció el dominio imperial desde Carlomagno hasta el emperador de la Contrarreforma, Carlos V de Alemania. Déjeme decirle que para la iglesia de ese periodo no fue nada fácil proclamar la fe cuando ya había una mezcla de mundo e iglesia, cuando ya el mundo había invadido porque se había dado privilegio al cristianismo, y entonces cualquiera quería ser un cristiano. Aun cuando no tuviese a Cristo en su corazón, profesaba porque se convirtió el cristianismo en la religión del Estado. Y eso vino a opacar, eso vino a tergiversar la pureza de la iglesia. A pesar de todo lo que estaba viviendo, mi amado hermano, Cristo elogia a la iglesia de Tiatira por su vida de activo servicio. Es interesante ver cómo esta iglesia, en medio de situaciones tan adversas y tan difíciles, mantenía una actitud de servicio. Pero aparte de eso, el Señor también le reprocha algo porque dice que Él tiene algo contra ella. Y esto nos hace entender, porque lo que el Señor le reprende es que tolera que dentro de su seno exista una mujer a quien el Señor califica o denomina Jezabel. Ahora bien, podemos nosotros ver que según el texto que hemos tomado, dice que esta mujer enseñaba o trataba de corromper a los siervos de Dios a través de una enseñanza falsa. Y siempre procuraba que cada uno de los siervos no solamente cayeran en la herejía de ella, sino que también participasen de las cosas que el mundo ofrece, a comer lo sacrificado a los ídolos. Porque según ella,
Eso no afectaba la relación del cristiano con su Señor. Pero déjeme decirle, Dios quiere que su iglesia se mantenga íntegra, se mantenga fiel, sin mancha y sin arrugas, dice la bendita palabra. Así que, mi amado hermano, esto era algo difícil para la iglesia. Y podemos entonces entender que Tiatira no solamente estaba en una ciudad importante, con una industria o un centro industrial y comercial muy destacado de su época. Los principales productos que ahí se fabricaba y se producía eran el bronce y la púrpura. Mucho de lo que ahí se vendían también eran utilizados para las prácticas paganas. Si usted recuerda, en Éfeso se fabricaban templos pequeñitos en miniatura de la diosa Diana. Pues no cabe duda que también en Tiatira estas costumbres estaban afectando a la iglesia. Pero déjeme decirle, aquí hay algo tan interesante que me llama la atención y que debo tomar en cuenta. En primer lugar, Jesús se presenta a la iglesia como el Hijo de Dios. Cuando hablamos de la presentación de Jesús y la manera como Él se dirige al pastor de la iglesia, Él se presenta íntimamente ligado, en unidad con su Padre, en unidad con el Creador y Hacedor de los cielos y la tierra. Ahora bien, el Hijo de Dios no solamente muestra su filiación con el Padre, sino también muestra su deidad y divinidad. La manera como Él se presenta a la iglesia de Tiatira hace la diferencia con la iglesia de Pérgamo, Sardis y Éfeso. Es una manera muy particular. Y es la única iglesia a quien el Señor se presenta con el título que Él tiene. El título de Hijo de Dios. Ahora bien, en segundo lugar, se presenta como el que tiene ojos como llama de fuego. Mi amado, cada uno de nosotros sabe perfectamente que nadie escapa a la mirada y a la visión clarividente de nuestro Señor, porque Él escudriña no solamente el pensamiento, las intenciones, dice la Biblia que también puede discernir nuestro interior y aún los tuétanos de nuestros huesos. No hay nada oculto en nosotros que el Señor no conoce. Por eso se presenta de un modo indicativo, de un modo particular al decir el que tiene ojos como llama de fuego, dice esto. Ahora bien, cuando vimos eso, cuando vemos la manera como el hombre no escapa a la mirada de nuestro Dios, no escapa a los ojos de nuestro Dios, podemos decir, como aquel siervo decía, ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿Dónde podré esconderme de tu presencia? Porque si yo hago mi morada en la luna, allá estás tú. Si voy a lo profundo del mar, ahí estás tú. ¿A dónde? No hay dónde, mi amado hermano. No hay dónde, mi amado amigo, y que el hombre pueda ocultarse de los ojos divinos de nuestro Señor. Y algo importante, mi amado hermano, que Él se presenta
con los pies semejantes al bronce bruñido, lo cual aluden al resplandor de su presencia, y antes de reprocharles por su conducta hacia la corrupción, les hace saber que está enterado de las cosas buenas que esta iglesia posee, mi amado hermano. Qué importante es esto. Y el Señor se acerca y se dirige a la iglesia con las mismas palabras que lo hace con las otras iglesias. Y le dice: yo conozco tus obras, con excepción de la iglesia de Esmirna, en donde le dice: conozco tu pobreza y tu aflicción. Pero déjeme decirle, el Señor entonces se dirige a la iglesia de una manera que le hace entender que sus buenas acciones, que su buena actitud, que su buen proceder en cuanto al servicio a Él y a la comunidad es agradable a los ojos del Señor. Pero hay algo que el Señor le reprende. Los creyentes de Tiatira habían crecido en obras motivados por su amor. Comparado con la iglesia de Éfeso, el Señor reprende a la iglesia, le alaba por lo que está haciendo, pero le reprocha y le exige que se vuelva a su primer amor. Esta iglesia, en cambio, ha crecido movido por el amor en el servicio y en las acciones que llevan fruto de alabanza para el nombre del Señor. Mi amado, esta iglesia se había distinguido por una fe genuina, con que habían aceptado el Evangelio y recibido las promesas de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y no cabe duda que esta iglesia mantenía en su corazón siempre esa llama ardiente del Espíritu de Dios que les amonestaba y les enseñaba con relación a la vida que todo creyente debe tener. Por ello, mi amado hermano, es interesante que nosotros también veamos que esta iglesia se habían destacado en el asunto del servicio, pero también se habían destacado como una iglesia que se da a conocer en la comunidad. A pesar de la situación que está viviendo, a pesar del contexto en el que se desenvuelve, mi amado, siempre mantenían la certeza de que Dios, a través de Jesucristo, había salvado su vida. Mi amado, el Señor entonces lo elogia por esta paciencia que han tenido, porque también eso era otra de las características que la iglesia poseía. No solamente era activo en servicio, en amor, sino también en fe, en paciencia. Y vamos a ver lo que el texto sagrado nos dice. Y la bendita palabra nos dice de la manera que está escrito: yo conozco tus obras. Número 1, obras. Número 2, amor. Número 3, fe. Número 4, servicio. Y número 5, paciencia. Y cada día esta iglesia progresaba en ese sentido del servicio, del amor, la fe y la paciencia. ¿Sabe, mi amado hermano, que una de las virtudes que cada uno de nosotros debe cultivar no solamente debe ser la fe, sino también la paciencia? ¿Por qué razón? Porque eso nos ayuda a mantenernos fieles y convencidos de que aunque el mundo se esté hundiendo en su pecado, la iglesia servirá para decirle al mundo que Cristo salva, para decirle al mundo que se arrepienta
y se vuelva al Señor, porque para eso Cristo nos ha llamado, mis amados. Así que, mi amado hermano, eran constantes en el servicio, en el trabajo, pero esto quizás hizo pasar por alto ciertos aspectos que debieron haber tomado en consideración. Y entonces el Señor le impone disciplina a esta iglesia, o le amonesta a esta iglesia. En segundo lugar, Él amonesta a la iglesia contra la corrupción espiritual. Y esta es la enseñanza que debemos aplicar a nuestra vida. Mi amado, en ningún momento de la historia de la iglesia cristiana podemos escapar de un mundo de pecado. Por eso Jesús, en su oración sacerdotal, allá en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, Él ruega al Padre y dice: ruego por estos, están en el mundo, pero no son del mundo. Qué maravilloso entender que, a pesar de que la iglesia tenga que pregar, tenga que navegar contracorriente, mi amado hermano, la iglesia debe mantener su pureza, su fidelidad, su amor hacia Dios, pero sobre todo la fe en Jesucristo, su Salvador. La iglesia tenía un cierto problemita, una situación que el Señor le reprocha y le dice que esta iglesia mantiene dentro de su seno a una mujer, el cual él identifica como Jezabel. Esta hacía pasar, o se hacía pasar como profetisa para engañar a la iglesia. Mi amado, si vamos a contextualizar un poquito, ya que no nos da tiempo, con respecto a esta mujer que el Apocalipsis nos habla, recordemos que la Jezabel que nos narra primer libro de Reyes, mi amado hermano, era una mujer ambiciosa. Era una mujer que sedujo no solamente a un rey a caer en la idolatría, sino a una nación, a un pueblo, a caer en una situación contraria a la voluntad de Dios. Probablemente esta mujer, con sus falsas profecías, estaba seduciendo a la iglesia, estaba seduciendo a los de poco conocimiento en la palabra, a que fuesen parte de las acciones negativas de ella. Mi amado, el deleite de esta mujer era la fornicación y comer lo sacrificado a los ídolos. Pero su deleite continuo era pecar y pecar. Y eso era lo que el Señor le reprocha a la iglesia, porque como tal debió tomar cartas en el asunto para poder poner orden dentro de esta iglesia que está siendo asediada por una situación difícil. Mi amado, déjeme decirle, la iglesia no va a escapar de esta situación. La iglesia siempre va a tener que luchar contra esta clase de gente. Mientras el evangelio se predique, mientras la iglesia esté sobre la tierra, amado hermano, habrá cizaña y habrá trigo. Mientras la iglesia pregone el evangelio, habrán falsos apóstoles, falsos pastores, falsos evangelistas, falsos maestros, falsos profetas. Eso no escapa a la iglesia, mi amado hermano. Tristemente, lo que nosotros como iglesia tenemos que ver es que no caigamos víctimas del engaño de Satanás, que se disfraza como ángel de luz para engañar a los siervos de Dios. Ojo, mi amado hermano, con todo lo que se oye, porque no todo lo que oyes proviene de Dios. Así que, mi amado hermano, damos gracias a Dios porque nos permite analizar este precioso pasaje y poder así no solamente
analizarlo, sino aplicarlo y aprender de ella. Número 3, el Señor le da promesas a la iglesia, promesas que Él cumplirá en su momento. Y en primer lugar, dice la Biblia que recibirán autoridad sobre las naciones. Esto significa que todo aquel que se mantiene fiel va a tener la oportunidad de ver cómo las naciones se rinden a los pies del Rey de Reyes y Señor de Señores. Gobernarán con justicia y firme justicia. Déjeme decirle que esta gente no solamente recibirá el poder para gobernar, no solamente recibirá el privilegio de estar junto al Rey que gobierna, sino también, mi amado hermano, recibirá la luz de la estrella según la bendita palabra. Quiero decirle, mientras nosotros como iglesia mantenemos nuestra fidelidad, el Señor dice que retengamos lo que tenemos hasta que Él venga. Quiero leer por último y concluyo con esto. Dice la bendita palabra: pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Mi amado, si usted ha recibido la palabra sana, la leche espiritual no adulterada y la doctrina sana, déjeme decirle, reténgalo. No lo pierda por nada, ni lo negocie por nada, ni haga negocios con la corrupción. Que Dios le bendiga, mi amado hermano. Gracias por su atención. Será en otra oportunidad. Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.